Muy buenos días, amada iglesia, qué privilegio estar con ustedes. Gracias a la pastora Franci por permitirme estar y todo el equipo. Quiero compartir una palabra pues desde mi corazón, sabiendo lo que ha sido todo este tiempo para todos nosotros. Y creo que en este momento una de las cosas mayores es poder ver la esperanza, qué hacer, cómo poder manejar todo este tiempo, cómo poder sobrevivir y más que sobrevivir, cómo poder aprovechar este momento para que sea un tiempo de crecimiento, que sea un tiempo de fortalecimiento. Frente a todo lo que hemos estado viviendo, creo que nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad. Una de las cosas que nos ha pasado en medio de eso es que definitivamente el mundo entero se da cuenta que todos somos vulnerables. Y aún no solamente a nivel de individuos, también a nivel de gobiernos, a nivel, vemos la economía, los grandes imperios. Esto realmente permeó toda la sociedad. Ya en ese momento, independiente a los gobiernos, a la estabilidad, lo que sea, eso no tiene estratos, no tiene credos, no tiene edad, es de todos. Entonces, es muy importante poder entender que en medio de esa sensación de vulnerabilidad, el temor que se apodera del mundo, y yo creo que, bueno, en un comienzo la parte muy fuerte era todo el temor, y en ese momento en cierta medida en la sociedad se ha perdido un poco el temor, pero ahora creo que uno de los factores mayores es que se ha perdido la esperanza y la gente empieza como a cansarse y a veces como lo que pasa a veces con un enfermo terminal o algo que al final llega un tiempo en que dice, bueno, voy a disfrutar lo que me queda. En un sentido uno ve como que la sociedad en medio de todo esto. Y quiero puntualizar algunas de las cosas que ha hecho que en este momento eh, perdamos de vista qué hacer, porque creo que el tiempo va pasando y tenemos que saber cómo poder aprender a ser más proactivos y todo. He oído de las grandes cosas que han estado haciendo a nivel de iglesia, de acercamiento con la sociedad, acompañamiento, toda esta parte de la ayuda humanitaria, en fin, realmente ustedes son de admirar y les bendigo y creo que en este momento frente a todo lo que se ha dado con esta pandemia y con toda esta peste, este virus, realmente ha sacado, como siempre, de sus corazones la fortaleza y la valentía. Y vemos que todo esto que se ha dado ha sido algo muy fuerte. Ustedes saben que esto no es nada nuevo. Desde el año, una de las primeras pandemias que se habla, es lo que pasó en esa primera pandemia del año 165 al 180 después de Cristo. Pues no tienen registro realmente cómo se llamó, decían que probablemente fuera sarampión, viruela o algo, pero fue una cosa muy fuerte, fueron 5 millones de personas, se le llamaba la plaga Justiniano, y ha habido a lo largo de la historia cosas como esas, ¿no? Esa enfermedad bubónica, luego más adelante, en 1346, que es tremendo porque eso fueron entre 70 a 100 millones de personas. Creo que estamos muy lejos de algo como esto y frente a la tecnología y frente a los momentos que estamos, nuestra oración debe ser para que el Señor permita que algunos de esos gobiernos confiables puedan encontrar eh, el antivirus y poder encontrar toda la vacuna. Y bueno, yo creo que a lo largo de la historia hemos estudiado suficiente como para ver lo que ha estado pasando. Yo quiero referirme eh, sobre qué podemos hacer. Y para eso he buscado un texto en Segunda de Samuel, perdón, sí, en Segunda de Samuel, capítulo 24. Y aquí nos habla de un tiempo de pandemia en Israel. Particularmente en el versículo 1, Segunda de Samuel 24, los que quieran ir conmigo me acompañan. Y dice, aquí en el texto, dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó contra ellos a David a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí cuando está hablando de e incitó,
en el capítulo 21 está hablando de Satanás como incitó a Israel. No, aquí no está hablando de que Dios incitó a David para que hiciera el censo. Aunque aquí el texto pareciera un poco confuso, pero cuando vamos a 2 Samuel 21, está hablando el enemigo cómo estaba incitando a David para que él hiciera lo incorrecto. Y lo primero que podemos ver en ese texto realmente es que el pueblo de Israel se había apartado, estaba realmente separado de Dios. Y muchas de estas cosas, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y esto viene de Dios? ¿Es un juicio? Yo creo que tenemos que tener unos acercamientos, ahorita lo vamos a ver un poco acerca de esto y cómo, qué hacer frente a estas situaciones. Ahora, ¿por qué me entro este texto? Porque en medio de eso y el pecado del rey, una de las cosas que pasa acá dice, y dijo el rey David en ese momento, le dijo el rey David al general del ejército que estaba con él. Este general era un hombre que temía a Dios y conocía la escritura. Entonces él le dice el rey al general del ejército, ve, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo. Ese fue el pecado de David. Haz un censo a todo el pueblo para que yo sepa el número de la gente. David había conquistado y era muy conocido para los pueblos, para todo el pueblo de Israel, que Dios siempre se negó y dio la orden estricta y clara que Israel no debía hacer un censo. La razón por la cual un rey hacía un censo es porque al hacer el censo número 1, el rey creía que él era el dueño. Ustedes saben que en ese entonces los reyes eran prácticamente dioses, semidioses. Y al contar el pueblo estaba diciendo, este es mi pueblo. Y segundo, depositaba su confianza en el poder humano, en la fuerza militar, en el poder de grupo que tenía. Y como Israel no tenía un rey y un reinado, no era una monarquía, sino que Dios era su rey. Dios siempre buscó un hombre. En este caso, Saúl había fracasado como rey porque Saúl quiso reinar y él creyó que él era el dueño del pueblo, y los reyes buscan idolatría, control, manejo, pleitesía, y se hace su soberana voluntad. En este caso aquí, el rey David, aunque era el rey, realmente David debía conocer que el rey de Israel verdaderamente era Dios, no era David. David era un instrumento, y por eso encontramos en David esa parte de rey y también al mismo tiempo ese corazón adorador. Pero aquí David, su confianza estaba más en él mismo, la confianza estaba más en su poder, y él cayó en esto. Entonces Joab, que era el jefe militar, le respondió el rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Es decir, y salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Entonces, imagínate que fueron 10 meses que salió Joab a recorrer todo Israel, tribu por tribu, región por región, para censar y poder saber cuántos eran el pueblo de Israel. Joab lo hizo contra su voluntad, sometiéndose al rey. Y es lo que vemos hoy en día. Yo creo que David en este caso está mostrando lo que son los gobiernos, todo esto de lo que vemos frente al poder. Ustedes saben que la tiranía, toda esa parte de gobiernos, y ese es un temor que hay en ese momento a nivel global, a nivel general, porque vemos fuerzas, y bueno, para todos es realmente desconocido que tenemos enemigos que están usando, realmente tratando de buscar coartar las libertades, coartar la fe. Están buscando realmente desarraigar el temor de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, todos los principios de lo que es el judeocristianismo en medio de Occidente, y desarraigarlos. Y hay un poder detrás de todo esto, el nuevo orden mundial, y todas estas mentalidades que hay detrás,
Muy similar a esto cuando esas personas desconocen a Dios y son ellos los que imponen, los que imperan. Y en ese momento la oración es porque en el mundo entero se está dando todo este desarrollo de un poder gubernamental por el estado de excepción o de emergencia que ya se llama hoy en día. ¿Qué significa el estado de excepción o de emergencia en el contexto de la parte gubernamental? Que el rey, o bueno, en este caso el presidente o el primer ministro, se le faculta para que él en ese momento no tenga que pasar por todo el conducto regular de todo el Estado social de derecho, de pasar por el Congreso, por el Senado, por los diputados, aprobación de leyes, sino que él puede tener excepcionalidades si él ordena, o sea, se vuelve como un pequeño monarca momentáneamente. Hacia esto tenemos que orar, porque lo que vemos en el mundo entero es que eso es lo que está pasando. Está pasando que al usar la pandemia realmente hay muchas cosas, muchas fuerzas que se están moviendo detrás y nos muestra realmente en un sentido, si habláramos en el sentido de Apocalipsis, si habláramos de toda esa parte profética que tiene que ver con hacia el futuro y que tiene que ver con toda esa parte hacia el final de la era, realmente vemos que en ese momento todas las naciones hay un temor general y realmente todos los gobiernos en ese momento están haciendo exactamente eso y muchos de ellos están usando inclusive pues nuestro propio país. Es muy tremendo lo que se ha dado porque todo este apoyo, toda esta ayuda y vemos el poder cómo se mueve. Realmente estamos en un gasto público donde esto no es gratuito, el gobierno no tiene algo guardado allí debajo de la almohada para momentos como estos. Realmente se está gastando de todo lo que es lo que tiene el gobierno para los gastos de acá. Entonces tenemos que estar orando por esto, que necesitamos un cese. Entonces aquí volviendo acá para ir llevando de todo esto que pasó, entonces ellos se fueron a acampar e hicieron todo esto. Pero en el versículo 8 dice: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén, volvió Joab al cabo de 9 meses y 20 días. Imagínate, casi 10 meses recorriendo todo el campamento. O sea, 9 meses, 10 meses le llevó hacer el censo, y durante todo ese tiempo David no se retractó, David no se arrepintió. En el versículo 9 dice: y Jehová dio el censo del pueblo al rey, y fueron los días de Israel, perdón, fueron todos los de Israel, bueno, ahí da los miles que había, y en fin. Entonces en el versículo 10 ya empieza a ir menguando a ir llegando como a la conclusión de lo que pasó. Entonces después David, que hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Después de 10 meses, la dureza del corazón del hombre a veces, y entre más autoridad tiene o entre mayor peso tiene de responsabilidad, muchas veces gobernamos desde esa parte o reinamos o dirigimos en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en una empresa. Y este hombre se había endurecido, pero después de 10 meses, al final, entonces David, cuando hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón, dijo David. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente, muy neciamente. O sea, ya por fin, después de 10 meses, mira que el Señor, esa es la segunda vez que Dios le envía un profeta a hablarle al rey. La primera fue con lo de Betsabé, con todo ese pecado de adulterio, de asesinato, de conspiración y de engaño y de mentira. Y aquí es la segunda vez que el Señor le va a mandar a un profeta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y por la mañana, versículo 11 dice: cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Gloria a Dios por los profetas. Y este es un tiempo para los profetas de Dios, para que la voz de la iglesia se levante en las naciones, se levante en nuestra ciudad, en nuestro país. Necesitamos profetas que se levanten
hablar, porque independiente de la fuente, y ahorita vamos a mirar un poco acerca de eso, de la fuente de toda esa pandemia, realmente necesitamos tener un acercamiento correcto y necesitamos profetas que se levanten a que el pueblo se humille delante de Dios, que finalmente frente a la vulnerabilidad y al descontrol a nivel de gobierno, la misma ciencia que ha reconocido, está luchando, está buscando, pero eso no, o sea, en ese momento el mundo entero tiene que reconocer que solo hay uno que puede hacerlo, y es el Señor Todopoderoso. Él es el único que puede traer la victoria sobre esta pandemia. Y no solamente, yo he estado meditando mucho, no solamente en la pandemia del COVID-19, sino la pandemia del ateísmo y de la globalización y de este poder que se está dando en esos tiempos cada vez mayores. Entonces, aquí se levanta este hombre por la mañana, este hombre, el profeta llamado Gad, vidente de David. David tenía como profeta, como hombre de Dios, tenía un profeta al lado de él. Y entonces Dios le dijo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Y dice, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás. En la Biblia claramente estaba escrito, en el libro de Levíticos, en Deuteronomio, que no se debía censar al pueblo, porque esto era aborrecer, era delante de Dios, aborrecer la palabra de él. Esto realmente estaba en contra de Dios. O sea que David lo conocía, por eso Joab, el capitán, le había dicho a él, no hagas eso, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, este profeta viene y le dice a David lo siguiente. Él le dice, ve y dile a David, 3 cosas te ofrezco, tú escoges una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo dijo, se lo hizo saber, y le dijo, ¿cuáles son las 3 cosas? Y aquí vemos realmente que esos son 3 de los momentos más críticos y 3 de las fuerzas que destruyen cualquier gobierno, cualquier país. El Señor le dijo, número 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en la tierra? Lo primero es el hambre o la hambruna. Lo segundo es, aquí luego le dice, después del hambre, luego, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, que ellos te persigan, la guerra. Lo primero fue el hambre, la hambruna, por 7 años, esa era muy fuerte, ¿no? Lo segundo era la guerra, era el huir, ya no del hambre, sino huir por su vida, ser perseguido, ser apresado, inclusive todo lo que vendría eso sobre Israel y su ejército. Y lo tercero, o 3 días, que por 3 días haya peste sobre la tierra. Entonces, el Señor le dijo, escoge, porque eso era algo que él había hecho incorrecto. Dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Y David entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él dice, en gran angustia estoy, pero de los 3, ahorita voy a ahondar en esto, él escoge la pandemia, y por eso traigo ese texto hoy, porque él dice, yo prefiero caer, dice, porque ahora yo prefiero caer en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Si él hubiese escogido el hambre, él no iba a sufrir como rey, el rey tiene lo suficiente, o sea, el pueblo iba a pagar por su pecado. Sería mucha el daño que se causaría, las muertes, todo realmente un desequilibrio social. Luego la guerra, el rey no tenía que ir a la guerra, así que serían los hombres, sería el pueblo siendo sitiado, guerras, diferencia, violencia, muerte. Sería terrible, pero sería el pueblo el que sufriría por 3 meses. Pero al final lo que él dice es, yo prefiero estar en las manos de Dios misericordioso. Y hoy yo quiero con esta palabra darte cómo sale Israel, cómo salen de ese momento. Entonces dice, y entonces vino la peste sobre Israel, se levanta en la mañana y murieron 70,000 hombres. Una peste que mató 70,000 en medio del pueblo. Fue algo tremendo. Entonces yo quiero, antes de seguir con el texto, cómo viene el desenlace, ¿qué sucede frente a estos momentos cuando hay alguna de las 3
plagas, podemos llamarlo así a nivel general, que destruye la humanidad. El hambre, la guerra o en este caso lo que es una peste destructora, como dice Salmo 91. Hay básicamente hay dos fuentes de dolor que causa dolor y daño en la humanidad. El primero es el mal natural, y en este caso estamos viendo que lo que mostró aquí, Dios le dijo a través del profeta a David, muestra eso, el sufrimiento y el dolor de la humanidad. En este momento hay un dolor y un sufrimiento a nivel general, internacional, global. Es causado generalmente, cuando estamos hablando de pandemias, si estamos hablando de ya estos niveles de destrucción, generalmente son usados o son tratados por un mal natural o un mal moral. El mal natural es cuando hablamos de terremotos, pestes. El mal natural se refiere a la naturaleza misma, que en ese momento viene por fenómenos, por la misma tierra. Recuerden que el pecado del hombre trajo maldición sobre la humanidad, y en ese sentido, en la humanidad, ese mal natural, vienen los tsunamis, vienen toda esta cantidad de cosas que desenfrena realmente, caos, muerte, hambres, tantas cosas. Entonces hay un mal natural y frente al que no tenemos control, que realmente dependemos totalmente de esa misericordia de Dios, y muchas veces muchas de estas cosas también tienen que ver con la misma tierra equilibrándose y ordenándose, y bueno, lo de las placas tectónicas, tantas cosas que hay. Ahora que hemos escuchado también esta plaga, que mira lo de Estados Unidos, yo creo que todos estamos anonadados de ver que aparte de todo este virus, ha venido también una plaga de animales que está matando. Cuando uno ve esos videos, causa temor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? A veces uno piensa como en el tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, esas plagas, toda esa destrucción, y que en ese entonces el faraón y todo su séquito no podía hacer nada, ¿no? Entonces hay una parte que es de mal natural. Este virus viene, y bueno, y en eso también es lo que está mucho de estas discusiones de hoy en día, que es la discusión en torno a si esto es un mal natural. O sea, esto viene en la naturaleza, surgió de un momento a otro o fue producido. Y vemos en ese momento la división que hay entre los gobiernos, aquellos que aceptan o que dicen, no, esto vino como el reporte. Recordemos el reporte que ha dado la China, ha sido un reporte solo de ellos, porque pues no ha habido ninguna intervención, no le han permitido que los gobiernos como Estados Unidos, como Israel, como Alemania y otros intervengan y puedan hacer la evaluación dentro de ese laboratorio en Wuhan. No ha habido, solamente hay un reporte que es el de la China, y por eso en ese momento se han levantado demandas contra la China y todo. Bueno, tú y yo no somos científicos para uno entrar a decir es esto o lo otro, pero sí los elementos alrededor dejan mucho que decir, y tenemos que estar orando para que Dios saque a la luz qué es. Entonces, aquí hay una parte en que la gente dice, bueno, esto realmente es un mal natural o es un mal moral. Mal moral ya se refiere al mal que es producido por el hombre, la violencia, la guerra, abuso de autoridad, abuso de poder, como el caso de David, que eso fue en parte uno de los causantes. Bueno, Israel había pecado, no solamente fue David, pero también David como rey había abusado del poder. Él tomó su poder, y aunque este hombre Joab, el capitán, lo reprendió y le dijo, rey, ¿cómo vas a hacer tú esto y a confiar en los hombres y no confiar en Dios? Pero él usó su autoridad, se impuso, como dice que se impuso sobre Joab. Muchas veces nosotros, los reyes, los presidentes, los gobernadores, como líderes, como padres, como esposos, nos imponemos. Cuando tenemos autoridad a veces no la sabemos usar bien, y él se impuso. Entonces vemos que dentro del mal moral es el daño que causa el hombre, que es cuando el hombre en su insensatez, en su necedad violenta, que a veces no es responsable con el uso del dinero y deja al hogar sin el recurso, deja a los hijos sin la alimentación, en fin, tantas cosas. Entonces el mal moral básicamente tiene que ver
con el daño que viene del hombre. En este momento estamos frente a una pandemia que o bien es un mal natural porque surgió básicamente de algo fuera de manos del hombre, o realmente vino por causa del hombre. En este momento estamos en ese debate y confiamos que alguna vez se logre saber exactamente. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Como Israel en ese momento se vio abocada a una pandemia, que ya fue algo que estaba fuera de... No podía el ejército de Israel detenerlo, no podía... Ustedes se imaginan lo que es 70.000 muertos. Bueno, lo estamos viviendo hoy en día. En el mundo entero estamos viendo países. A mí me sorprende esas estadísticas que se han estado dando en Estados Unidos. Bueno, en la China, que ya se detuvo, aunque está como volviendo a comenzar todo este brote. Lo que oía de Ecuador, lo que he oído de Ecuador. En este momento ya están anunciando que Brasil está sobrepasando lo que pasó en Italia y lo que pasó en Estados Unidos. Entonces es algo tan fuerte. Ahora, ¿cuál es la respuesta en medio de todo esto? ¿Cuáles son las respuestas que el mundo busca? Porque el mundo está buscando respuestas, el mundo está buscando, ¿qué le podemos decir? Tres respuestas que podemos darle al mundo, o que la gente está buscando más bien. La primera es la respuesta intelectual, es decir, ¿quién causó esto? ¿Por qué está pasando esto? La gente quiere respuestas en lo intelectual, explicarle a una familia por qué quedaron sin padre, por qué se menguó esa familia de 3, 4, 5 miembros, como pasó en Cartagena, que murieron 3 miembros de allí mismo. Me decía el pastor Tito Corozo que en Ecuador también pasó algo, estaba pasando cosas similares a un gente de la iglesia, que murió una persona. Luego al día siguiente, una hora antes de enterrar a la esposa, muere el esposo, y luego que entierran a ellos, muere un hijo. ¿Verdad? Cosa tan tremenda. Entonces nosotros, frente a este dolor, a este sufrimiento, ¿qué le podemos decir a la gente? Intelectualmente, realmente, ¿qué respuesta puede satisfacer? A nadie. No creo que tengamos una respuesta intelectual. En medio de todo lo que está pasando, bueno, no solamente la información, sino la desinformación que hay. Ustedes saben que hay tanta cosa que tenemos que cuidarnos de todo esto, toda esta infobesidad, de esa cantidad de información. ¿Qué le podemos decir? Yo les quiero animar en algo. Intelectualmente no hay ninguna respuesta satisfactoria. Realmente, ¿qué podemos decir frente a esto? Entonces, la parte intelectual no va a eliminar la tristeza y el dolor y el sufrimiento. Hay otra respuesta, que es la respuesta emocional. Cuando hablamos de la respuesta emocional, estamos hablando cómo podemos ofrecer en este momento esperanza, cómo podemos hacer un acompañamiento. Esa respuesta emocional no significa decirle a la gente, recuerda, lo intelectual no tenemos respuesta porque no hay una razón humana, no hay una razón, o sea, no tenemos una explicación a nivel intelectual o frente al dolor de alguien, de una hija que perdió a su padre, una esposa que está ahora viuda. ¿Qué le podemos decir? Emocionalmente, ahí entramos tú y yo como iglesia. Emocionalmente está el acompañamiento. En medio del dolor y el sufrimiento no podemos evitarlo, no podemos quitarlo, porque es una realidad perder un ser querido, es una realidad lo que se está viviendo, tantos que están atemorizados, aquellos que viajaron. A mí me cogió en Lima todo lo de las medidas de protección que había y todo, me cogió, yo estaba afuera también. ¿Qué podemos decir a aquellos que están en el exterior sufriendo? Aquellas familias que están padeciendo porque no tienen los recursos económicos, porque vivían del día a día, y ahora qué hacer, intelectualmente qué hacer, emocionalmente podemos acompañar, podemos rodear lo que ustedes han estado haciendo. Yo he estado viendo en redes y también en contacto con la pastora Franci, y viendo todo lo que están haciendo. Eso es un acompañamiento emocional, acompañar en medio del dolor, del sufrimiento. Y aunque el sufrimiento sea grande y no haya una respuesta intelectual, es acompañar. A veces no es ni siquiera de decir algo, es estar allí, es llevar al mercado, es compartir así sea una libra de arroz, es llorar juntos,
es estar allí como un hombro para que la gente pueda llorar. Y esa segunda respuesta emocional es muy importante, que es lo que nosotros como iglesia tenemos, que estamos pendientes el uno del otro. En este amor es que conocen al Señor, cuando acompañamos y cuando estamos allí. Así que yo te animo a tu propia casa, a tu propia familia. Ese es un tiempo de rodearlo, de acompañarlo, de orar por ellos. Y la tercera, la respuesta espiritual. Y la respuesta espiritual es, la gente dice, y esto es un juicio de Dios. Mire, si nosotros decimos que esto es un juicio de Dios, realmente a veces la gente queda con, bueno, y entonces ¿qué clase de Dios ese es el que tenemos, no? Y yo creo que, ¿qué dice la palabra de Dios en torno a esto teológicamente? E inclusive a Jesús le preguntaron alguna vez, Señor, ¿quién fue este hombre que estaba lisiado desde nacimiento? Y le preguntaron los fariseos, ¿cuál de estos, este hombre, quién pecó, él o su padre para que él esté en este estado? O sea, le dijeron, Señor, este hombre está en ese estado, como muchos cristianos dicen, que si alguien está mal, tiene un problema económico, una crisis, está sufriendo, le está pasando algo, a veces la gente siente que todo tiene una fuente moral, o sea, que es porque él pecó. Entonces están tratando de decir es que Dios castiga o Dios reprende con enfermedad. La Biblia, eso es contrario a la teología, porque la Biblia dice que Dios no tienta con el mal a nadie, por un lado. Por otro lado, cuando a Jesús le dijeron eso, su respuesta fue, no fue él el que pecó, ni su padre, sino para que sea reflejado la gloria de Dios. Más que la fuente, el Señor le dijo a él, mire, este no es el Dios que yo sirvo, mi Padre es amoroso y la intervención de Dios es más para que Él venga y detenga esta pandemia, para que Él venga y detenga esta enfermedad, para que Él venga y saque a los pobres de esa pobreza, al enfermo de ese estado de postración. En fin, entonces la respuesta, inclusive cuando lo de Job, el Señor mismo habla acerca de lo de Job, mostrando cómo, aunque Job inicialmente pensaba que eso era una consecuencia, que él estaba viviendo eso por cómo estaba su vida, y los amigos de Job vinieron con este mismo señalamiento, hablándole acerca de un juicio moral y hablándole a Job en dónde está, confiesa tu pecado y todo. Luego es evidenciado la justicia de Job, a Job como un hombre que no era consecuencia de un mal, de un pecado, sino que realmente era el enemigo el que había tramado todo esto y había culpado a Dios. Entonces yo te animo hoy para que no pongas esa responsabilidad sobre Dios, sino que realmente vemos como un mal natural, vemos también, puede ser un asunto humano, como lo dije ahora, pero definitivamente en medio de todo esto tenemos que saber que lo más importante es que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, como lo dijo Job. Y por eso quiero terminar aquí el texto para ir concluyendo. Y dice en el 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron en el pueblo. Eso fue algo del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, y murieron desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendía su mano sobre Jerusalén para destruirla, y aquí viene algo, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Hoy tú y yo tenemos que levantarnos y declarar que este Dios que servimos, como dijo David, yo prefiero estar en manos de un Dios vivo, es decir, de un Dios misericordioso. Es Él el único que puede detener, y yo creo que en ese momento esa debe ser tu actitud y la mía. El único que puede detener esto es el Señor. Él es el único que se levanta, así como hizo Israel, que Él se levantó y le dijo al ángel, detente, para, y paró la destrucción. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel dice que el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúno, Jebuseo. Y aquí viene entonces, primero se arrepiente David, reconoce su pecado. ¿Qué debemos instar a la gente? Que también podamos también estar viendo en este momento en nuestro corazón, nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Porque a la gente le pregunta, hoy, ¿cuándo vendrá el fin? Como le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿cuándo vas a restaurar tu trono? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo viene la segunda venida del Señor? Y el Señor dijo,
No os toca a vosotros saber las sazones, ni saber los tiempos, sino que eso lo tiene mi Padre. Pero sí habla de tener una actitud correcta. Entonces lo primero que hizo David fue reconocer. Lo segundo es confiar en el Señor. Entonces acá, cuando ya vino esto, viene algo que me parece espectacular. En ese lugar estaba, dice que el ángel en el monte, en la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que estudiaba al pueblo: yo pequé, hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y entonces dice, y Gad vino a David aquel día, el profeta. Mira que hasta ahí Dios no le está hablando a David directamente, siempre lo hace a través del profeta. El pecado necesariamente siempre pone distancia entre Dios y nosotros, y a veces no escuchamos su voz. Entonces vino el profeta y vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Y me encanta esto, porque es que ahí en este monte, en esta era de Araúna, en ese lugar estamos hablando que ese es el mismo monte donde Dios entregó las leyes. Ese es el mismo monte aquí donde estaba Israel, donde pasó la pandemia, donde pasó esta peste, esta muerte. Es el mismo monte donde luego, en lugar de estar esperando allí, llorando y viendo todo esto, ¿qué es lo que el Señor hizo? Y le dijo a David: levántame holocaustos. Le dice, subió David conforme al dicho de Gad. Vino y compró, para resumir, compró ese lugar. Entonces dice que David entonces allí edificó, dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, Mire que allí edificó a Dios un altar. Entonces, ¿qué hace? La tercera cosa, ¿qué hace David? En el mismo lugar donde había pandemia y había esta muerte, en el mismo sitio, o sea, sobre las ruinas, edifica un altar. Ese es el mismo lugar donde luego es edificado todo lo que es, no solo el altar, sino que allí es edificado el templo de Jerusalén. Ese es el sitio. O sea, tú sabías que el templo de Jerusalén está sobre las ruinas de una pandemia, sobre las ruinas de una peste. Y entonces el Señor manda allí y dice: y edificó David, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué es lo que quiero concluir aquí? Mire cómo cesó este texto, cómo cesó este hecho. Y fue que ellos sacrificaron, levantaron alabanza, adoración, sacrificaron a Dios en adoración y reconocieron al Señor. O sea, donde está el templo de adoración, el templo del Señor en Jerusalén, es sobre las ruinas de una pandemia. Y hoy yo creo que Dios va a permitir que sea levantado sobre las ruinas de esta pandemia, de esto que estamos viviendo, que el nombre del Señor va a ser levantado, exaltado, que las naciones, como nunca antes se ha proclamado el Evangelio, como hoy, como nunca antes, los gobiernos han estado reconociendo su vulnerabilidad y su incapacidad, la medicina también reconociendo que están haciendo los esfuerzos, pero reconociendo que realmente es Dios. Como nunca antes yo he oído a presidentes, a representantes gubernamentales nombrando a Dios, porque el único que puede levantarse como lo hizo aquí en Israel es Dios, de decirle a esta pandemia: detente, decirle a este ángel de muerte: detente ya. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Estamos en el tiempo de oración. Ayer fue el tiempo de familia. Este tiempo estamos en oración, en ayuno. Como iglesia, el apóstol nos ha convocado a ese tiempo de ayuno y oración a nivel de la misión, para reconocer nuestra condición, para arrepentirnos delante de Dios, para levantar un altar de alabanza y de adoración, para levantar delante de Dios el holocausto, levantar el nombre del Señor. Quiero que oramos, Padre. Yo quiero bendecir a este pueblo, quiero bendecir a Jumbo, quiero bendecir a Jumbo, tu iglesia, cada familia, Señor, que como iglesia nos podamos levantar y levantar altar de adoración, de alabanza, de exaltación a tu nombre. Levanto en el nombre de Jesús todo, Señor amado, las familias que están sufriendo esta vulnerabilidad que hay, los que han padecido, no solamente por muerte, no solamente por contagio, sino también que han padecido el flagelo de la hambruna, porque estamos viendo también hambruna, estamos viendo tanto de toda esta
aún mucho de esto a causa de malas decisiones. Perdónanos en el nombre de Jesús, nos arrepentimos y como iglesia confesamos nuestro pecado y el pecado del pueblo, el pecado del pueblo de Jumbo, Señor, de los gobiernos, de las familias, de la inmoralidad, del desacato a tus leyes. Y Padre, te pedimos que tú te levantes como lo hiciste allí con Israel y sea detenida esta pandemia, sea detenida este espíritu de muerte. Y Padre, nosotros levantamos como iglesia de oración, levantamos un altar de sacrificio, de exaltación a tu nombre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú muestres tu gloria y que sea edificado, Señor, tu reino, sea exaltado tu nombre por encima de todo esto y que el mundo entero, así como fue Israel, se ha levantado, Señor, así como fue levantada la serpiente en medio de este caos y en medio de esa plaga que había, Señor, de las serpientes y de todo esto que hubo, y el que mirara, Señor, a esa serpiente levantada era salvo. Así, Señor, que el pueblo te busque y sea un tiempo, Señor, para un avivamiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por esta oportunidad. Les bendigo, les amo. Gracias, Pastora Franci y todo el equipo. Allí estamos. Un abrazo, bendiciones.